Muy buenos días, saludos en la paz y el amor del Señor. Como cada día, día de bendición que el Señor nos provee para que nosotros también a la vez podamos compartirlo. Siempre es necesario mantener siempre una estrecha relación con el Señor. Saber escuchar su dulce voz, la dulce voz del Creador que nos habla cada día, que siempre nos da la oportunidad con su sabiduría de que nosotros hagamos las cosas correctas, justas y agradables delante de su presencia. Por tanto, siempre tenemos que estar renovados, tanto en el corazón como en la mente, porque muchas dificultades nos suceden al cabo del día y no casi siempre necesitamos estar sujetos a la palabra para no caer en el error de hacer cosas que luego nos podemos eh, tanto equivocar, pero también de alguna forma arrepentir. Es importante, por tanto, que siempre tengamos las cosas claras, tener el fundamento siempre firme y siempre intentar de hacer las cosas que son correctas. Por tanto, siempre tenemos oportunidad de acogernos a la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla, a buscar ese mensaje que Dios quiere para nosotros y estar siempre atentos a lo que Él nos dice. Por tanto, siempre tenemos muy buenas oportunidades a lo largo del día de poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Les sigo invitando a que sigan viendo los vídeos, que si les gustan, le pueden dar a la campana, se suscriben y así pueden también a su vez compartirlo con aquellas personas que ustedes crean conveniente. Hay mucha gente allá afuera en el mundo que no conoce la verdad, que están perdidos, que están frustrados, que no saben qué hacer. Y los vemos porque sus rostros no engañan, van tristes, aunque luego quieran mostrar otra cara. Necesitan de Dios, como nosotros seguimos necesitando de Dios, porque ese proceso de conocimiento, de crecimiento y de madurez continúa en nosotros. Y el tiempo, pues, es necesario saber aprovecharlo bien para que tengamos siempre la oportunidad de poder hacer brillar la luz del Señor. Continuamos con el tema de la semana pasada, las tendencias teológicas. La semana pasada estuvimos hablando sobre las advertencias sobre el espíritu del error, las apariciones de los falsos profetas y maestros que circulan por todo el mundo, pero también cómo definir como creyentes nuestra posición e identidad en el fundamento de la fe, esto es, en Cristo Jesús. En esta segunda parte vamos a hablar de otra tendencia, el legalismo, que está relacionada con el corazón, en esa disposición y conducta hacia Dios. Como todos sabemos, Dios impuso la ley, los 10 mandamientos, que es un pacto, que sirvió para separar al pueblo de los pecados. Y había, pues, por tanto, mandamientos específicos. Sin embargo, para el cumplimiento de ello, supuso desvincularse hacia unas vertientes que luego se convertirían en ritos, costumbres y también tradiciones. El pueblo judío vivía bajo las instrucciones de los fariseos, que de alguna forma se fijaron en la letra, sacando de la ley de Dios contextos, imponiendo normas y reglas que de alguna forma empezó a ser rutinario como mecanismo. Mentes cerradas solo a las tradiciones, en esa memoria histórica que iba de generación en generación y que estaban representadas por varias festividades, por ejemplo el Pesach, que era la celebración de la salida de Egipto, o también la Pascua, que era la libertad, entre la que también se destacaba el Sabbat, que era la celebración del día sagrado, del descanso y también de reposo, que estaba prescrita
en los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Pero Jesús, para no abrir especulaciones, supuso mandar un mensaje que no dejaba lugar a dudas, porque Él no vino para abrogar, o sea, para suspender, sino para cumplir. De hecho, Jesús cumplió con lo establecido por los judíos. Por ejemplo, pasó por el rito de la presentación, como se ve en San Lucas capítulo 2, versículos 22-23, una referencia de Números capítulo 18, versículos del 15-16, y también de la circuncisión. En San Lucas capítulo 2, versículo 21, una referencia de Levíticos capítulo 12, versículo 3. Pero por encima de todo ello estaba la adoración al Padre, en espíritu y en verdad, y rechazó cierto legalismo exagerado. Pero Jesús trató varios asuntos en lo social con la mujer, esa regla de educación, porque en la costumbre judía prohibían acercarse a una mujer a estar solas. Así que el encuentro de Jesús con la samaritana rompió aquellos esquemas de la opinión sobre las mujeres, en las que solo se veía la superficialidad. Luego está la cuestión tradicional. El día de reposo, el Sabbat, fue una cuestión de moralidad. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Su capacidad curativa levantó ampollas y se abrió, por tanto, un duro debate. Se abrió porque se estaba haciendo ese milagro en ese día precisamente. Un hecho que también sucedió con la mujer encorvada en San Lucas capítulo 13, versículos de 10 al 13. Pero también estaba el lavamiento de utensilios. Los fariseos denunciaban que los discípulos no observaban los ritos de purificación sin lavarse las manos. Sin embargo, Jesús salió al paso para también denunciar que ellos desobedecían los mandamientos de Dios, como se ve en San Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9, debido a sus preferencias por lo moral. Es más, Jesús vino a mostrarles que las prácticas religiosas estaban perdiéndose totalmente en su significado, porque los judíos entendían que se quebrantaba el día de reposo y por eso le odiaban. Y es que en verdad las regulaciones normales del sábado se debían someterse a las necesidades humanas, que tienen una estricta interpretación en una pregunta que hizo Jesús. ¿Acaso uno de vosotros que tenga una oveja el día de reposo y cae en el hoyo, no se levanta a sacarla? Como se ve en San Mateo capítulo 12, versículo 13. Y una referencia en Éxodo 21, 33. Así que es importante no caer en el legalismo, en ese uso excesivo de aplicación literal en las leyes, anteponiéndolo todo. ¿Qué base de justificación se tiene cuando no se hace lo que se es bueno y con lo que es justo? Jesús actuó de esa manera para mostrar que Él era el Señor del día de reposo. Hoy día también se levantan ciertos debates en las congregaciones sobre el peinado de las mujeres, y que se advierte en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Y la conducta propia en cuanto a la problemática moral de cómo se pueden vestir. De ellos se extraen pensamientos internos en el corazón y también externos cuando se murmura. En verdad es cierto que hay que cuidar la forma de vestir, pero no se puede en la iglesia hacer juicios de una manera extremista personal. Y para ello leemos lo que vemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, que dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. Y es importante porque la Biblia no condena el peinado,
sino hacerlo con un sentimiento ostentoso. O sea, ponerlo como prioridad. Sin embargo, lejos de estos debates, todos los creyentes en la Iglesia deben fundar su condición moral en la fe, a partir del punto de vista de Cristo, su amor más absoluto y la observancia de la regla de oro, que es moral y que se usa para el altruismo. Con esto terminamos el tema de esta mañana. Debemos entender que Jesús nos enseña a valorar los principios espirituales en la profusión del amor, en acercarnos los unos a los otros, sin esos juicios que se pudieran estar sometiendo los unos a los otros. El legalismo frustra las buenas intenciones y detiene las acciones justas. Fijémonos en Cristo, en la libertad que Él se vio para actuar de esa manera sin prejuicios, sin importarle las represalias. Por tanto, nosotros que somos libres, tenemos que actuar de esa misma manera, de ese mismo modo, y entender de que las situaciones que se puedan dar siempre deben estar ajustadas a los principios morales que el Señor nos enseñó. Por tanto, les deseo que en esta semana de bendición tengamos siempre a punto nuestra mejor disposición para enseñar, para proclamar la verdad del Señor a los que no lo conocen. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en cada momento en la profusión de ese mensaje, de ese discurso, para acercarnos a la gente y que la gente también vea en nosotros ese rayo de luz y esperanza que nosotros tenemos solamente en Jesús. Por tanto, les deseo que en esta semana de bendición podamos seguir participando, siendo partícipes de un mensaje que hemos recibido, de una verdad que está en nuestros corazones, que nos ha hecho libre. Que el Señor me lo bendiga.